Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Realmente es un privilegio poder nuevamente compartir la palabra de Dios, pero sobre todo las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado hablando acerca de la fe. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar de la fe de Abraham como modelo, pero en el día de hoy vamos a hablar de los numerales 148 y 149 que llevan como título la Virgen María como modelo más acabado de la fe. María, dichosa la que ha creído. Y eso definitivamente es importante hacerlo como una introducción. Nuestro padre Abraham es modelo de la fe en el sentido de que tiene, como explicamos en el programa anterior, todas las características importantes, relevantes para poder llevar o realizar una fe madura. Pero la máxima expresión de la fe la tiene o es la Virgen María. La Virgen María llevó adelante una fe pura y es el modelo más acabado de todo ser humano en ese aspecto, en ese y todos los aspectos, pero estamos hablando ahora específicamente de la fe. Por eso, lo que vamos a desarrollar en el programa del día de hoy es la fe de la Virgen María a la luz de lo que enseña nuestra Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es importante que son dos artículos, pero son artículos muy espesos que tenemos que ir desmenuzando. Así que vamos a pedirle al señor director que nos ponga el primer numeral 148 para leerlo, para que podamos compartir con los radioescuchas la reflexión. Dice el numeral 148. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37, Génesis 18:14. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Isabel la saluda, dichosa, que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas 1:45. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Lucas 1:48. Bueno, empezaríamos desarrollando el primer aspecto, que dice que la Virgen María realizó de manera más perfecta la obediencia de la fe. ¿Por qué desarrolló de manera más perfecta la obediencia de la fe? Hay un aspecto que quisiera destacar del concepto de obediencia. La obediencia tiene o se manifiesta en seguir los dictámenes de alguien, que puede ser el superior, en este caso estamos hablando de Dios, pero ese dictamen muchas veces no tiene que ir acorde con lo que nos gusta o lo que parece más conveniente en el momento. Cuando la obediencia se da dentro de nuestra conveniencia o la visión que tenemos de nuestra conveniencia, podríamos decir que es una obediencia fácil. Pero cuando la obediencia se da a contrapelo de lo que queremos o lo que nos parece cómodo, es cuando realmente se prueba esta virtud. Y por eso se dice que la Virgen María fue el modelo más acabado o la manera más perfecta de obediencia de la fe. Repasemos un poco algunos aspectos de la vida de la Virgen María. Muy probablemente, según las Escrituras, la Virgen María era una joven que vivía una vida normal, con una espiritualidad profunda, pero una vida normal dentro del pueblo de Israel. Y dicho esto, tendríamos que ver que el texto sagrado nos dice que estaba comprometida para casarse. Entonces ya estaba presta a formar un hogar. Tenían los planes, tenían ya preparada la boda porque estaba comprometida.
ya había vivido los desposorios, se habían llegado al acuerdo nupcial. Sin embargo, viene Dios a irrumpir en su vida con el ángel Gabriel, para anunciarle algo que definitivamente va a cambiar radicalmente sus planes. Le dice que va a quedar encinta, pero sin concurso de varón. ¿Qué sería o qué pasaría por la mente de una joven que está a punto de casarse y que le dicen que va a quedar encinta sin concurso de varón, y que además de eso tiene que explicárselo a su prometido y que no hay ningún antecedente en ese aspecto? En el pueblo de Israel no había en el pasado ninguna mujer que quedara encinta sin que un hombre participara. Sí había historias de mujeres estériles que tenían su esposo y que, bueno, después por un milagro divino, por una intervención de Dios, quedan encintas. Pero estaba el hombre y la mujer participando. Ahora, sin ningún acto conyugal, sin participación de un hombre, sale o va a salir encinta la Virgen María. Y frente a eso, no solo le cambia la vida, porque entonces va a tener un hijo cuando no lo esperaba, estaba con planes de casarse con José y tiene que explicar. Entonces ahí, en esa oscuridad, se prueba la obediencia de la fe. Dios le dice que viene algo maravilloso, pero a todas luces, desde el punto de vista humano, parece que lo que le espera es problemas, sufrimiento y, ¿por qué no?, el peligro hasta de muerte, porque se suponía que si llegaban a la conclusión de que ese hijo era fruto de otro hombre que no era San José, la ley dictaminaba que tenía que morir apedreada por adúltera, por haber pecado, porque una vez estaban los desposorios realizados, ya los derechos conyugales existían, no se ejercían porque todavía no vivían juntos, pero ya existían. Entonces, la Virgen María conocía perfectamente bien el peligro que se estaba exponiendo cuando decía o dice al ángel: he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Recordemos que frente a esto la Virgen María lo único que hace es preguntar para que la razón entienda. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, porque la fe no es una fe irracional. Puede ser que nuestro conocimiento o la capacidad de poder llevar lo que va a pasar en el futuro o tener el futuro vedado no nos permite tener todos los elementos, pero la fe definitivamente es como la de la Virgen María, una fe pensante, una fe que razona, una fe que pregunta. No había pasado nunca de que una mujer quedara encinta sin un varón, entonces ella tenía que preguntar: esto parece irracional, Señor, ¿cómo será esto? Y el ángel le contesta, pero amén de esa pregunta surge la obediencia de la fe, esa fe y esa obediencia que se da en la oscuridad, inclusive en medio del peligro. ¿Qué vendrá después? ¿Qué dirá San José? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará cuando mi madre se entere o qué pasará cuando el pueblo se entere? ¿Cuál va a ser la actitud? Todas esas preguntas las deja la Virgen María en manos de Dios. La obediencia y la fe es aquella que da ese paso a la oscuridad. No tengo todos los elementos, no sé qué va a pasar en el futuro. Es más, las apariencias indican que es probable que me vengan muchos problemas por obedecer a Dios. Sin embargo, ahí surge el concepto de obediencia de la fe, y por eso la Virgen María es el más acabado modelo de obediencia de la fe. Entonces, solamente para mencionar la Anunciación, podríamos mencionar muchos otros aspectos que tal vez hablaremos más adelante, pero vamos a poner otro aspecto que nos habla del numeral 148 sobre la fe de la Virgen María. Dice que acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel. Esta palabra que nos habla de acogió, recibió, es hacer nuestra convicción, parte de nuestro paquete de comportamiento o de decisión. Ya a partir del momento que yo acojo en la fe o acojo la palabra de Dios,
tiene que convertirse en parte integral de lo que soy, de mi criterio, de mi forma de ver la vida. Entonces, ese acoger la palabra de Dios no se trata simplemente de un conocimiento intelectual. Usted puede ser un experto en ética, por decir algo, o un experto en la Biblia, pero vivir de otra forma, no vivir los mandatos divinos. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento intelectual. Pero la Biblia habla del corazón, que no se trata del órgano este que tenemos a nuestra izquierda y que palpita y bombea sangre. Es un concepto. El corazón en la Biblia significa el centro donde yo tomo mis decisiones. Y ese centro donde está nuestro yo, donde pienso a solas y donde solo Dios puede entrar y donde yo tomo mis propias decisiones y pienso con respecto a todas las cosas y cómo las voy a valorar en el secreto único al que tiene el santuario o celda espiritual única en la que solo Dios puede entrar. En ese lugar donde decimos, del punto de vista filosófico, que está el yo, se acoge la palabra de Dios, porque se convierte en parte de mi yo. Ya, recordemos ya que mis criterios no son míos, son los criterios de Dios. Y ya no hago diferencia entre mi criterio y el criterio de Dios, porque yo he asumido lo que Dios. Eso es acoger la palabra, hacerla mía. Ya, una vez yo digo sí, no se trata de que yo digo, bueno, sí, pero, o sí, tal vez, sino es sí y hago propia esa decisión. Entonces, como la hago propia, empleo todo lo que humanamente puedo realizar para que se lleve adelante. Ese es el acoger la palabra que nos enseña la Virgen María y que es modelo para nosotros. Acoger la palabra es esa. Empecemos a buscar si mis criterios son los criterios de Dios o si mis criterios son los criterios que yo he adquirido a lo largo de mi vida y pienso que son los mejores. No me confundan, no me malinterpreten, que no digo que no puede tener su propio criterio. Se trata de un proceso de purificación en el que yo tengo que pasar por el tamiz de la palabra de Dios todos los criterios. Vamos a hacer el primer cambio y fíjense que no hemos visto dos aspectos de la Virgen María, de la fe de la Virgen, y después continuamos con este interesante programa de la fe de nuestra Madre la Virgen María. Bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos reflexionando un tema que realmente a mí me apasiona. El catecismo de la Iglesia Católica, pero en esta ocasión estamos hablando de la fe de nuestra Madre la Virgen María a la luz de lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña y hemos visto estos dos aspectos. Pero quisiera, antes de continuar, que viéramos un reportaje, un video que nos habla de manera maravillosa de este concepto de la fe de nuestra Madre la Virgen María. Como sabemos de su gran amor a la Virgen María, quisiéramos que nos hable de su visión sobre la misión que tiene María en la nueva evangelización y en la renovación de la Iglesia. Es verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio, ¿no? Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa, no, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. Y me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar
no sé, tenían un poquito de fiebre en la cabeza, ¿no? Y entonces, en un momento de la conversación hablaban de Jesús, muy bien, ¿eh? Realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dice, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así, no necesitamos a María. Por eso no tenemos devoción mariana. Yo me quedé helado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, cómo el demonio, bajo una forma de mejor, quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre, primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la Iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre. La madre no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe. Es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de María, es otra cosa, es como crecer en la fe, sí, en la iglesia sí, pero en la iglesia orfanato, ¿no? Una iglesia sin María es un orfanato. Entonces ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento. A mí me gusta, todavía ahora lo hago, cuando tengo un rato de tiempo, leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de otro tiempo, el modo de relatar, pero son verdad. Cuenta después de cada capítulo una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los Mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina, ¿no? Y son devotos de la Virgen de los Mandarinos los granujas, ¿no? Son los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los Mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? De una teología muy grande. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María de Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? Pero esa es la última, ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús, en el abajamiento de Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros. Y es la que mira, cuida, avisa, está
Hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así: en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende. Acordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos cuando encontramos una persona que tiene huellas de maldad o de mal comportamiento, y un poco por carencia, porque no la quiere o porque la abandonó del cariño de su madre, tenemos una palabra fuerte, que no es mala palabra, es un adjetivo fuerte. Y le decimos: esta persona es un guacho. El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre. ¿Qué le pareció una interesantísima catequesis del Papa acerca de la relación de nosotros los cristianos con la Virgen María? Y continuando con lo que estamos desarrollando del Catecismo y la Iglesia Católica sobre la fe de la Virgen María, vamos a seguir analizando el numeral 148. Vimos solamente dos aspectos. Ahora quisiera ver el tercero, que dice que la Virgen cree que para Dios nada es imposible. Ahora hay que hacer una precisión aquí, interesante. Para nosotros muchas veces tenemos una visión fantástica de este aspecto, de que para Dios nada es imposible. Una visión tal vez como muy de cuento de hada, de genio, de que cumple deseos, de que pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y esa imagen distorsionada de Dios, la Virgen María nos hace ver de que no es así, que cuando se dice que Dios no hay nada imposible, es verdad, porque efectivamente su omnipotencia nos lo dice. Para Él creó un universo que ni siquiera conocemos, así que su poder está más allá de nuestro entendimiento. Pero lo que quiere decir en este caso de que nada es imposible, no es para el gusto, placer o comodidad de los seres humanos, sino para que su plan se cumpla, a pesar de las resistencias humanas, a pesar de los obstáculos que podamos poner, a pesar de lo que pareciera un fracaso. Dios convierte los fracasos en triunfo. Y eso es el modo de actuar de Dios. Y si vemos su obra, por ejemplo, en la vida de la Virgen María, es precisamente eso es. Él realizó el milagro imposible de que sin concurso de varón viene nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pero, ¿qué ocurre? Pero esa capacidad de que sus planes se realicen no libró a la Virgen María de las penalidades propias de la vida cotidiana, de sufrir de alguna manera las incomodidades propia de haber aceptado a Jesús como su hijo, de tener que dar a luz en Belén, en un pesebre, no en su casa, de tener que después salir huyendo a Egipto y vivir como refugiada. Y así podríamos mencionar tantas otras cosas que llevó a que la Virgen María realizara el plan de Dios y que el plan de Dios se diera a pesar de que emperadores,
a pesar de que existiera tanta oposición, el plan de Dios se realizó, como todos conocemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero si vemos, pareciera que en momentos nos da la impresión de que esa capacidad de Dios, de que nada es imposible para Él, se trastorna en nuestro criterio como impotencia. Sí, impotencia, porque ¿qué podría pensar alguien que dice que Jesús es el Mesías y después lo ve en la cruz, muriendo? Entonces pareciera como que ahí hay una impotencia. ¿Por qué no lo salva? ¿Por qué no lo libra de la muerte? ¿Por qué tiene que estar bajo esas circunstancias? ¿Por qué la madre tiene que vivir todo eso y ver a su hijo crucificado? Ahí vemos, pareciera un Dios impotente. Sin embargo, ahí es que se manifiesta que para Dios nada es imposible. Eso que a todas luces parecía un revés, realmente fue la gran obra de Dios. Y así en nuestras vidas. Es posible que lo que para nosotros nos puede parecer un revés es realmente la obra de Dios manifestándose. Y es ahí que para Él nada es imposible. Y por eso siempre tenemos que hilar muy fino con el concepto ese. Tengamos cuidado de no caer en el pecado de creer que la omnipotencia de Dios es para solucionarnos problemas o arreglarnos las cosas para que sean más cómodas. No. Dios nos puede ayudar efectivamente y nos va a llevar a que sigamos adelante, pero su omnipotencia no es para que convirtamos este mundo o esta vida en un resort donde estamos todos cómodos con piñas coladas acostados, porque Dios es omnipotente. No, Dios es omnipotente porque va a realizar su obra, que es con mucho el mejor del plan para nuestra vida y para nuestros seres queridos, pero a pesar de los obstáculos y a pesar de lo que parece un fracaso, Él al final va a triunfar. Un poco parecido a lo que dice la Virgen María cuando nos dice en una revelación privada, al final mi inmaculado corazón triunfará. Con este pensamiento nos vamos a un cambio del último bloque sobre este interesante tema de la fe de la Virgen María. Bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la fe de la Virgen María en el numeral 148 y hemos ido desgranando ese artículo y que nos ha parecido interesante. El otro aspecto que quisiera resaltar son dos sobre el numeral 148. Uno dice que la fe dichosa por haber creído que las cosas que se fueron prometidas se realizarían de parte del Señor. Ese aspecto. Y el otro aspecto importante es que todas las generaciones, por esta fe, todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Entonces, primer aspecto, la dicha. ¿Qué cosa más misteriosa? Cualquiera que lea la Biblia y ve lo azaroso que tuvo que ser la vida de nuestra Madre, la Virgen María, y que no vivió en medio de opulencias y lujos, esta frase podría resultar hasta extraña bajo la mentalidad moderna. Oye, pero que debía haber vivido un poco más cómoda, con menos problemas, menos limitaciones, pero sin embargo en medio de todas estas situaciones, dichosa. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente su obediencia de la fe y el creer en la palabra de Dios le permite ver la vida de otra manera. Y donde nosotros vemos desdicha, ella ve dicha. Donde nosotros vemos tristeza, ella ve alegría. Donde nosotros vemos fracaso, ella ve triunfo. Y donde ella logra o se sumerge en el contacto con Dios y en la obediencia a Él y a su plan, encuentra su plena realización, que al final eso es la felicidad. La felicidad no es necesariamente tener los objetos o inclusive el bienestar corporal que pensamos, sino es la plena realización interior. Cuando tenemos esa plena realización, tenemos felicidad, que no necesariamente
tiene que ser estar riéndose a carcajada, que puede ser un fruto, pero es esa realización que permite que haya como una especie de, diríamos, de buen sabor, de buen gusto, de alegría interior, como le llaman algunos santos, de paz en nuestras fronteras, me refiero a nuestro cuerpo, paz en todo nuestro ser, es lo que provoca esa dicha de la obediencia, que puede pasar cosas a nuestro alrededor que parecen incómodas, pero hay ese don de la dicha que viene de Dios. El otro aspecto es la bienaventurada Virgen María, como le llamamos nosotros los católicos, con mucha alegría, que esa fe la lleva a ser modelo de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando él estaba antes de nacer, ya llamaron a la Virgen María bienaventurada. Y después, ¿qué hace él en Mateo? Da la receta, las bienaventuranzas. Entonces, en esa bienaventuranza encontramos un modelo mariano, porque ella es la bienaventurada por antonomasia. Dichosa te llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque vive en plenitud las bienaventuranzas, es la bienaventurada. Entonces, tal vez ese aspecto sería interesante que lo desarrollemos en nuestras casas, ver las bienaventuranzas a la luz de la vida de la Virgen María, porque ella es la bienaventurada. Entonces, ahí podemos ver esa simbiosis un poco, ¿no?, de la Virgen como bienaventurada y Jesucristo, que enseña el modelo de las bienaventuranzas, que a la sazón es el modelo para nosotros los cristianos. Muy bien, vámonos ahora al numeral 149 para que continuemos con nuestra reflexión. Dice el numeral 149: durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. 4 aspectos interesantes del numeral. Primero, fiel durante toda su vida. Segundo, la última prueba, cuando Jesús es crucificado, que es terrible. Tercera, María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios y por lo tanto, por eso se le venera como la realización más pura de la fe. El primer punto, fiel durante toda su vida. Y este es un aspecto para nuestra vida espiritual. No se trata de un momento de emoción donde yo digo que acepto a Jesús y estoy muy emocionado 1 o 2 semanas y después ya. Se trata de día con día, hora a hora, minuto a minuto, vivir la fidelidad a Dios. Ese es el modelo de la fe de nuestra Madre, la Virgen María. Fidelidad en los quehaceres cotidianos, fidelidad en el día a día de nuestra vida, fidelidad en las situaciones extraordinarias, fidelidad en la adversidad, fidelidad en la alegría, fidelidad en la bonanza, fidelidad en la escasez. Esa es la fidelidad. Un poco cuando nos casamos, que nos dicen, ¿no?, que tiene que ser fiel en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Esa fidelidad que se vive de minuto a minuto. Ese es el modelo de la Madre. Otro aspecto, la última prueba, que es la cruz. Y una cruz muy particular. Una de las experiencias posiblemente más dolorosas y probablemente, me atrevería a decir que más dolorosa que el dolor físico, es el dolor de ver a alguien que uno ama sufriendo. Eso te lleva a una impotencia impresionante. Nosotros sufrimos al ver a nuestro ser querido sufriendo, pero no podemos hacer nada, no le podemos quitar el sufrimiento. Simplemente estamos en una agonía, viviendo lo que sería nuestra verdadera contingencia, mis límites al máximo, y no puedo detener, no tengo ni las fuerzas, ni posiblemente ni tengo la entereza de poder soportarlo, porque es tan difícil. Hay gente que cuando ve eso decide irse porque no soporta vivir esa experiencia de impotencia, dolor y
y agonía de ver sufrir al ser querido y no sabe ni cuándo va a parar esto, ni por qué se está dando. Entonces, todas esas incertidumbres y muchísimas más vive la Virgen María en su última prueba. Por eso cada quien de nosotros, cuando vive una situación similar, debemos acogernos al manto amoroso de nuestra Madre, que comprende perfectamente bien nuestro sufrimiento, porque ella vivió en la prueba final esta realidad. Así que cuando estemos sufriendo y vivimos esa impotencia, nuestra Madre será un consuelo dulce para nuestra vida. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios, y esto es importante. ¿Por qué? Porque ante la prueba, ante la dificultad y la máxima prueba que fue la cruz, ella se mantiene fiel. Cree que Dios va a cumplir el plan, que Jesucristo al final va a triunfar, de que el pecado va a ser vencido, de que Él vino a salvar al pueblo de su pecado y que a pesar de que en la cruz pareciera que eso es imposible, se va a realizar y que Dios de alguna manera va a generar un triunfo mayor de lo que nosotros podemos o suponemos que se puede dar. Y por eso la Iglesia venera de manera especial a nuestra Madre la Virgen María por esa fe tan particular, que ahora estos dos artículos se han manifestado de manera insospechada de fructífero. Se hubiera dado para 2 programas, pero bueno, creo que con esto hemos podido avanzar bastante bien. Por eso quisiera que casi al cierre viéramos este reportaje interesante que nos ayuda a redondear muchas de las cosas que hemos visto en estos 2 numerales. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y siguiendo el Concilio Vaticano II, quiero reflexionar sobre María como modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Ella es modelo de fe, no solo porque como hebrea esperaba al Redentor y con su sí se adhiera al proyecto de Dios, sino porque desde ese momento su vida se centra en Jesús. Además lo hace desde la cotidianeidad de una mujer humilde que sin embargo vive inmersa en el misterio y su sí ya perfecto desde el inicio crece hasta la cruz en la que su maternidad abraza a todos. Y es modelo de caridad como vemos en la visitación, pues ella no solo ayuda a su prima, sino que le lleva a Cristo la perfecta alegría que viene del Espíritu y se manifiesta en un amor oblativo. Es modelo también de unión con Cristo, sea en su tarea cotidiana, sea en el camino de la cruz, hasta unirse a Él en el martirio del corazón. Ahora nos preguntamos, ¿cómo nos interpela la figura de María? ¿La vemos lejana? ¿Acudimos a ella en la prueba? ¿Somos capaces, como ella, de amar dándonos totalmente? ¿Nos sentimos unidos a Jesús según su ejemplo en una relación constante? ¿O solo nos acordamos de Él en la necesidad? Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela, Paraguay, Chile y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor su gracia, de modo que amemos cada vez más a María, Madre de la Iglesia. Gracias. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje donde vemos la catequesis del Papa Francisco acerca de nuestra Madre la Virgen María y de su fe. Ya nos quedan escasos minutos para despedirnos. Si quisiera, antes de hacerlo, exhortarlos a que esta catequesis sobre la fe de la Virgen María nos ayude a nosotros a poder profundizar nuestro amor, nuestra relación como hijos adoptivos de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Importante, acudamos con confianza a nuestra Madre, que nos ayudará a fortalecer y nos guiará por el camino de la obediencia de la fe. Por eso ella es el modelo más acabado de la fe, por eso ella es la discípula más perfecta, la criatura más grande creada por Dios, y que nos la regala como madre para que podamos nosotros tener un auxilio, una ayuda, una guía segura en el cielo. Acudamos con la certeza de que ella acoge a los corazones sencillos, a las personas que vienen a ella no con orgullo, sino como aquel que se acerca a la madre respetándola, amándola y escuchándola con atención, porque sabemos que es algo sagrado, un don dado por Dios. Y es esa relación madre-hijo tan indispensable, es lo que nos permite a nosotros tener un equilibrio, tener un desarrollo espiritual, porque tenemos a alguien con el que podemos de manera íntima y diríamos, ¿por qué no?, recordar nuestras carencias infantiles cuando clamábamos el auxilio de nuestra madre, asimismo cuando el peso de nuestros pecados, el peso de nuestras indecisiones, dudas, el sufrimiento, el dolor, nos hace volver a una impotencia casi infantil, que no sabemos más nada que levantar los cielos y balbucear el nombre de María para que nos auxilie y nos ayuda. Ella vendrá a ayudarnos. No le quepa la menor duda, no tenga miedo, clame a nuestra Madre la Virgen María, rece el rosario, pídale en su oración que lo acompañe y ella estará siempre a su lado para llevarlo a Jesús, porque esa es la labor de ella. No es quedarse con nosotros en sus brazos, es tomarnos en sus brazos y llevarnos a Jesús. Así que sí quisiera y quería terminar esta catequesis dando este testimonio y diciendo que si le sirve de algo mi opinión, si le sirve de algo mi experiencia, mi testimonio, es que acuda con corazón abierto, seguro del amor de nuestra Madre la Virgen María. No importa qué tan alto usted haya podido llegar en la cadena social, no importa qué tan bajo pueda caer, no importa qué tan santo piensa que es o qué tan pecador, la Virgen María siempre lo va a querer o no va a querer como hijo. No hay persona tan pecadora que la Virgen no lo quiera, ni persona tan santa que no la necesite. Así que no importa en la situación que usted se encuentre, busque a nuestra Madre, la Virgen María, modelo perfecto de nuestra fe y discípula perfecta que nos lleva con seguridad a los brazos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, se nos acabó el tiempo, no nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.